corazones no sabemos. Pero lo que sí sabemos muy bien es lo que está pasando en el Congreso. Así que adelante, Alfonso. Douglas, buenas noches. Placer saludarle a usted, a los amigos televidentes en esta edición estelar de Noticias Telediario. Bueno, hoy empezó el proceso de discusión de este quinto presupuesto extraordinario para el ejercicio económico del presente año. Y bueno, todavía hay dudas porque si bien es cierto, Hacienda planificó parte de los recursos de superávits que hay en las instituciones, hay dineros que, por ejemplo, deberían estar destinados solamente al tema de parques nacionales y los estarían tomando una parte para parques nacionales y otro para otros gastos. Esto y más se los cuento en la siguiente nota que hemos preparado. Desde Cuesta de Moras, los diputados reciben con mucho recelo y desconfianza los planes del Poder Ejecutivo para generar más deuda pública en mercados internacionales. Fue el propio presidente Carlos Alvarado que manifestó como una posibilidad buscar un crédito en condiciones favorables para atender las consecuencias que el temporal deja en Costa Rica. Los diputados en su gran mayoría creen que debe revisarse las posibilidades de extraerlo del dinero existente. Uno podría pensar que primero hace una revisión a lo interno de los recursos que tiene el país para poder atenderla antes de poder solicitar una vía de crédito internacional. Estamos justamente ahorita discutiendo un presupuesto donde el gobierno envía superávit de instituciones hasta por 15.000 millones de colones y hay muchos recursos más que están con recursos sin ejecutar. Esa es la primera opción que debería utilizar el gobierno de la República para poder financiar este tipo de situaciones de reconstrucción en las inundaciones, para darle una respuesta rápida a la ciudadanía y no ubicar una propuesta de financiamiento. Sin embargo, el presupuesto que llegó hoy es otra cosa, es para más gasto corriente, es para aumentar más el endeudamiento y el gasto del país. Como también recordaron que ya hay dinero aprobado para combate de los efectos del cambio climático y que de ahí deberían salir los recursos. Esta Asamblea Legislativa en los últimos 3 años le ha aprobado al gobierno para atender el tema de cambio climático más o menos 968 millones de dólares en 3 préstamos que hemos adquirido con organismos multinacionales. Estos créditos exactamente en su denominación hablan de acciones para atender el cambio climático. Ahí hay recursos entonces que ya este país ha aprobado que podrían eventualmente sino que deberían estar disponibles para atender algunas de las necesidades que hoy tienen los 14 cantones que integran la declaratoria de emergencia. Otros proponen revisar la estructura de la deuda interna existente y no continuar en la línea de comprometer las finanzas públicas. Tenemos un gran compromiso con las personas que están en este momento teniendo la emergencia y por supuesto que hay que ayudarles, pero pienso que el gobierno se aprovecha de estas circunstancias que son importantes, loables y necesarias para seguir en su camino del endeudamiento sin revisar la misma estructura de la deuda interna. Me parece que el gobierno no da soluciones para mejorar la situación económica del país. Me parece que el gobierno carece de iniciativas para reactivar la economía y lo más importante, no le interesa hacer reingeniería de la deuda. Desde el Ministerio de Hacienda, su jerarca no descartó la opción planteada por el presidente, pero fue partícipe de primero revisar las capacidades de financiamiento con las que ya cuenta el país. Creo que hay que tomar 2 pasos iniciales. El primero es tener un aproximado de los gastos, de cuánto es lo que necesitamos para acometer la reconstrucción en esta emergencia. Y el segundo tema es cuánto podemos tomar de lo que son propiamente instituciones, ministerios, que hoy en muchos casos tienen que dedicar recursos también a esas zonas. Por ejemplo, para construcción de vivienda tenemos recursos, para carreteras tenemos recursos, para red de cuidado tenemos recursos. En este punto, las autoridades de emergencia aún evalúan el verdadero impacto y lo cuantioso de los daños existentes tras el temporal de la semana anterior e inicios de la presente. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario. Bueno, ahí tenían una primera información que era relacionado con el tema de la atención de la emergencia nacional por las lluvias que ya hemos estado reportando en distintas entregas. Pero bueno, también les decía, se habló del tema del presupuesto extraordinario que ya está en discusión y bueno, esto fue lo que pasó en la primera audiencia con el ministro de Hacienda esta tarde.
El gobierno envió a la Asamblea un plan de gastos por un poco más de 76.000 millones de colones. 16.000 de ellos saldrán del dinero sobrante de las instituciones y otros 60.000 serán nueva emisión de deuda interna. El ministro de Hacienda, Elian Villegas, llegó a una presentación inicial a la Comisión de Asuntos Hacendarios este miércoles, donde la exposición para la distribución de los dineros generó muchas dudas entre los legisladores. En especial porque algunos de los dineros sobrantes eran de leyes específicas, por ende, no deberían usarse para gastos en otras áreas de esas propias instituciones. El MINAE viene con el uso de 6.200 millones de colones para utilizarlos en diferentes gastos dentro del ministerio, los cuales corresponden a superávit específico del SINAC, del Sistema del Áreas de Conservación de Parques Nacionales, de los cuales solamente el 30% están siendo utilizados para este fin y el restante, el 70%, para otros gastos dentro del ministerio, lo cual llama poderosamente la atención porque los superávit específicos deberían obedecer a un fin concreto que haya sido establecido por la ley forestal u otras leyes en materia que permitan la conservación de parques nacionales. El ministro de Hacienda explicó que había otra forma de eliminar las dudas entre los diputados. La otra forma de hacerlo sería tomar esos recursos de superávit, integrarlos a lo que es el Fondo General del Gobierno y tomar recursos del Fondo General del Gobierno para financiar lo que estamos planteando. Pero en el fondo lo mismo. Entonces, desde ese punto de vista es que se ha hecho el planteamiento así. Luego, el planteamiento viene también desde los distintos ministerios. Por ejemplo, lo que es el SINAC, que pertenece al MINAE, nos hacen un planteamiento respecto a un superávit que tienen de 6.000 millones de colones. Entonces, es su dinero que ellos dicen, ok, lo queremos distribuir de esta y esta forma. Este presupuesto abarca recursos para entidades varias, siendo el Ministerio de Educación el que tomará más de los recursos, con más de 30.000 millones. Pero para algunos diputados es dudosa la inyección de más dinero, por ejemplo, en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles. A pesar de que se están haciendo algunos movimientos de superávit, me preocupa muchísimo la deuda nueva que se tiene que generar para poder aprobar un presupuesto extraordinario como estos. 76.000 millones, un poquito más, de los cuales 60.000 y alguito van a tener que ser de emisión nueva de deuda. Otros datos importantes del presupuesto, vienen más de 1.500 millones para Incofer, para gasto corriente del Incofer, de una institución que ha demostrado que no tiene cómo sostenerse y que ha sido sumamente ineficiente, y además tiene 1.000 proyectos más y para generar además el bendito tren eléctrico contra todos los estudios que además son contrarios, negativos para ese tipo de inversiones. El otro gran tema imposible de dejar de lado es la cantidad de dinero que deberá ser solicitado con fundamento de deuda. ¿Por qué endeudarse en el mercado interno con esos intereses tan onerosos para después tener que venir y buscar un empréstito en el mercado exterior con intereses más favorables para tener que canjearlos? Y máxime cuando se está tomando esos recursos para sufragar gasto corriente, lo cual no se justifica. La próxima semana la Contralora General de la República expondrá sus pareceres sobre este nuevo plan de gastos. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario. Bueno, Douglas, ese es el acontecer legislativo con este tema del presupuesto. Estaremos, por supuesto, atentos a lo que suceda en las próximas semanas mientras se discute este plan de gastos y, bueno, qué va a pasar sobre los recursos para atender también la emergencia causada por las lluvias de la semana anterior. Alfonso, mire, para que nos dé tiempo, que yo sé que están corriendo aquí bastante, pero es que esto hay que decirlo. A ver, hay un manejo responsable, creo, de las finanzas públicas, y le dolerá a muchos economistas que sea un abogado el que esté metido en Hacienda. Eso es una realidad. Pero claro que hay superávit. ¿Cuál es el problema? Que tenemos una deuda que al final termina absorbiendo cualquier ingreso adicional que se tenga o cualquier superávit que tenga el gobierno. Pero también es cierto que hay todo un proyecto de reestructuración de esa deuda, de compra de empréstitos para que se deuda más barata. Es decir, hay una estrategia puntual que se está planteando sobre la mesa. Aún así, los diputados siguen teniendo dudas de ese endeudamiento.
Básicamente sí, Douglas, y muy escuetamente, porque estos 60.000 millones serían deuda nueva, no están incorporados dentro de lo que ya se debe, y evidentemente hay que aparejar los recursos de los empréstitos internacionales, como lo que dice Krushan, o sea, nos están haciendo aprobar créditos internacionales para cambiar deuda cara por deuda barata, pero nos mandan presupuestos con más encarecimiento de deuda interna. Entonces ahí hay todo un tema, es tratar de hacer empatar los temas financieros, que es un ejercicio bastante complejo, pues en el entorno del país en el que nos encontramos actualmente. Muy bien, gracias Alfonso por